come va? Bien, Gustavo, ¿qué tal? Buongiorno, buongiorno a tutti. Se diría por acá. ¿Cómo andamos? Un placer de mi parte. Igualmente. Gracias. Marcelo, Bueno, acá estamos, en nosotros hoy Roma, estamos en una con mañana 6 grados. calurosa, como siempre. Te decía, nosotros estamos con 6 grados, estamos haciendo una fiesta ya en cualquier Eh, momento, en positivo. Estos días te despertábamos 6 grados bajo cero, hoy estamos en sí, positivo. Así que, bien, digamos que y no se usted pueden decía, quejar. Esperemos que continúe el invierno de esta manera, que aumente un cachito la temperatura con el pasar de las horas, efectivamente para disfrutar, obviamente, de la jornada de manera más serena, más tranquila. Acá nosotros todavía con temperaturas de verano, como no podría ser de otra manera en Roma, a las 12 de mediodía con 14 minutos. Estamos con 35 grados centígrados, 31% de humedad y con la presencia del sol y con mucho turista, por suerte, como siempre, en la capital italiana, ¿eh? bueno, tu vecino, y como decís vos, Jorge Bergoglio, siempre invita a que la vida está hecha para disfrutarla. Constantemente recuerda eso. Sí, 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 absolutamente. Digamos, no pensar tanto en el pasado, porque atrás no podés volver, y Mm. no preocuparse demasiado del futuro, porque si uno vive pensando en el pasado y en el futuro, no vive el presente y las cosas lindas que Dios nos da cada día y en cada momento, ¿no es cierto? Efectivamente, ya desde despertarnos y empezar a vivir ya es una bendición y una gratitud, ¿no? Que Totalmente, no ya abrí los ojos por la mañana, el primer regalo que Dios nos otorga cada día, ¿no es cierto? y no nos damos cuenta, dicho, Y no nos dicho damos sea de... cuenta y muchas veces somos desagradecidos. Sí, Bien, te llevo un ratito a Barcelona que he visto un accidente justo en plena época de turismo. sí. Ahí nos estás haciendo llegar unas imágenes que son impactantes. Un bus colgado entre el pavimento como si estuviese siendo una vertical con Sí. el soporte del puente y el pavimento. Impresionante a la entrada de un túnel, absolutamente. Esto ha ocurrido en una ruta, la C32, que es muy transitada. Digamos, resulta ser que este micro de pasajeros pinchó una rueda, según los testimonios, y el vehículo transportaba a cerca de 60 trabajadores, fíjense en ustedes, Gustavo, de una famosa empresa textil que hay ahí en esa zona de España, ¿no? Y que se estaban dirigiendo al centro logístico de la compañía en cuestión. Los servicios de emergencia han tenido que atender a un total de 52 personas. Tres de ellas, supimos recién antes de salir al aire, han sido trasladadas en estado crítico con helicópteros medicalizados a diferentes centros hospitalarios que hay ahí en esa región catalana. Una se encuentra en estado grave, ¿no? Y bueno, la primera hipótesis con la que trabajan los equipos de emergencias desplazados en esa zona del accidente sería justamente que una de las ruedas del colectivo habría pinchado, lo que explicaría la explosión que muchos testigos aseguran haber oído. Y debido obviamente a este pinchazo, el vehículo habría perdido el control y habría colisionado con el lateral de la vía justo en la entrada del túnel. Las imágenes son realmente impactantes, como vos muy bien decía, Gustavo. Claro, la forma ovalada e inclinada de la entrada del túnel explicaría que el autobús se haya desplazado hasta quedar en posición vertical, como vos muy bien destacabas, ¿no es cierto? Efectivamente, siempre llama la atención. Mirá que uno ha visto accidentes en la vida, pero este es único, Sí, único. sí, sí. Yo escuchaba a una chica, a una trabajadora, digamos, que resultó herida en este accidente de esta mañana. Ella es una trabajadora justamente de esta empresa y explicaba que ella ha sido la primera, digamos, en subir al colectivo. Pero me quedé dormida, no he escuchado nada y de repente hemos salido todos disparando, digamos, por el aire. Así que bueno, por suerte a ella no le pasó nada y esperemos de no tener que estar actualizando otro tipo particular de balance. Hasta ahora se habla solamente de heridos. Efectivamente, dos de ellos en estado grave que están internados en los hospitales. Esperemos lo mejor, ¿no es cierto? Miramos una falla, en este caso una falla mecánica o la pinchadura de una cubierta y a ver las razones también, ¿no? Sí, Por los temas de seguridad de los vehículos y que en Europa son mucho más estrictos que acá, en general en el marco de la responsabilidad empresarial y de traslado de personas. sí, Pero sí. bueno, Bueno, digamos, hay que agradecer que no haya pasado a mayores, más allá del susto y de estos heridos. Está esta persona, digamos, internada en estado grave, ojalá que no pierda la vida, por Dios, efectivamente, pero podría haber sido una desgracia aún mayor, considerando el tránsito que caracteriza esa ruta durante todo el transcurso del día de enero a enero, como vos sabés mejor que yo, ¿no es cierto? bien. Bueno, comenzabas la charla contándonos que sigue la ola de calor. ¿Esto de qué manera está afectando en el trabajo, en la producción y cierta sequía? Sí, absolutamente. Bueno, sobre todo, digamos, la zona más afectada en estos momentos por esta ola de calor y los consecuentes incendios que eso provoca, obviamente, también por culpa de la sequía, digamos que está siendo Europa Oriental, la parte oriental del viejo continente. Y recién nos informaban
porque tengo gente amiga viviendo en Rumania, en este hermoso país de Europa Oriental. Bueno, Rumania se ha vuelto a teñir de rojo debido a las altas temperaturas que están superando en la sombra los 40 grados centígrados, en la sombra. Y claro, esta extrema situación meteorológica, Gustavo, ha llevado, queridos amigos, a los médicos de este país, digamos, a instar a la población a quedarse en casa. Lo recordábamos ayer, sin ir más lejos, pero evidentemente esta mañana me enteraba que la gente está acudiendo, como no podría ser de otra manera, a los hospitales, los servicios de emergencia. Y las autoridades, a propósito, digamos, de tránsito por rutas, ¿no? No están permitiendo a los camiones de mercancías circular en determinados horarios del día. Y los trenes deben hacerlo, fíjense en ustedes, a una velocidad reducida. La ola de calor también está poniendo a prueba el sistema energético del país. En efecto, la producción, para ser honesto, no está a la altura del consumo. Rumania no es un país demasiado rico de Europa, como ustedes saben muy bien, como todas las otras naciones que supieron estar bajo el régimen comunista por varias décadas. Y por eso los apagones son cada vez más frecuentes, ¿no es cierto? Hablábamos de Rumania, pero también los ucranianos, que ya están padeciendo de todos colores a causa de la guerra contra Rusia, también ellos, Gustavo, están luchando contra el calor extremo en medio de cortes de energía. Para colmo, los ataques con misiles rusos han destruido gran parte de la capacidad de generación de electricidad de este país, impidiendo el uso, por ejemplo, del aire acondicionado, ¿no? Y recién hablábamos de los incendios. Bueno, hay incendio en Rusia, hay incendio en Macedonia del Norte, que es un país muy pequeñito que hacía parte de la vieja Yugoslavia al límite con Grecia. Bueno, veía recién imágenes de helicópteros, de aviones hidrantes que se están desplegando en las operaciones de extinción. Y bueno, recién hacíamos referencia a España. España, y lo recordábamos ayer, tendrá esta semana, digamos, una ola de calor importante con temperatura superior a los 40 grados centígrados en zonas como Murcia o la Comunidad Valenciana, para no hacer referencia a varias otras localidades de Andalucía. Así que a cruzar los dedos y a cuidarse, sobre todo con esta ola de calor, de la cual deberemos ya ir acostumbrándonos porque las consecuencias del cambio climático, cuyos responsables somos solamente nosotros, los seres humanos, Bueno, evidentemente, fíjate ¿no es vos, cierto? ¿no? Esta región del mundo ha tenido sequía, hoy la tiene Europa y estamos muy distantes, ¿no? Más de Sí. 12.000 kilómetros, fíjate. Totalmente, totalmente. Y ustedes que han tenido, digamos, una ola de frío polar, por suerte ahora ha aflojado un poco y esperemos que sigan teniendo un invierno moderado, normal, muchos dicen, ¿qué verano nos esperará? Yo escuchaba, obviamente, algunos expertos meteorológicos que decían que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No por el simple hecho de tener un intenso frío, digamos, un rígido invierno, automáticamente vamos a tener un verano realmente, digamos, insoportable. No es verdad, porque el invierno que hemos tenido nosotros acá en Europa no fue tan rígido como el que están teniendo ustedes. Sin embargo, estamos padeciendo una ola de calor realmente impresionante, ¿no? Desde hace ya varias semanas en distintos sectores de Europa. Ahora está afectando a la parte oriental del viejo continente, pero recordarás vos que en las últimas semanas hablamos de más de 40 grados de térmica, inclusive aquí en Roma, ¿no es cierto? Efectivamente, efectivamente. Te cambio de tema porque no es común que el presidente de Italia se salga de, bueno, de su ámbito normalmente y hoy esté visitando Brasil. ¿Esto cómo está siendo mirado? Con enorme interés, con enorme repercusión en los medios de comunicación, no solamente italianos, sino también europeos. Y te agradezco de corazón, digamos, la aclaración que hacía. No es común que el presidente de Italia viaje, por ejemplo, en visitas oficiales a países extranjeros. ¿Por qué? Porque ustedes saben, digamos, nos dirigimos a los amigos oyentes, que Italia no es una república presidencialista como es la nuestra, la Argentina, donde el Mm, presidente Javier Milei, en este caso, es jefe de Estado, pero también es jefe de gobierno, ¿no es cierto? Acá no, acá en Italia nosotros tenemos una república parlamentaria, por lo cual las decisiones políticas a nivel interno y a nivel internacional dependen del gobierno y de la primera ministra, que en este caso es Giorgia Meloni. El efectivamente, jefe por de eso. Estado, el presidente de Italia, es en cambio, digamos, un poder neutral, constitucional y garante de la unidad. No obstante todo, digamos, una visita suya al exterior da que hablar realmente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es muy querido el presidente italiano, todos los que hemos tenido, Gustavo. Ahora estamos hablando de Sergio Mattarella, ¿no es cierto? Pero vos recordarás la fama que tenía un señor de nombre Sandro Pertini en los años 80. Efectivamente, de ecuanimidad y conjuntamente con ello de equilibrio en todo. Totalmente, digamos, Pertini, Sandro Pertini, que descanse en paz, fue un peso pesado del Partido Comunista, pero era adorado por Juan Pablo II, fíjense en ustedes, por toda la democracia cristiana italiana. Evidentemente, después te voy a contar un detalle, la amistad, digamos, que tenía
ambos, ¿no? Pertini, digamos, y Juan Pablo II. Pero permitime volver a Sergio Mm. Mattarella. ¿Por qué son queridos los presidentes de Italia? Porque no son elegidos por el pueblo, son elegidos por todos los partidos políticos, de la extrema derecha hasta la extrema izquierda, por amplias mayorías en base a la Constitución del 48, y siempre se busca un personaje, digamos, famoso, respetable y de sanos valores. Y Sergio Mattarella, bueno, aparte, su hermano fue asesinado por la mafia cuando este último, el hermano de Sergio Mattarella, era gobernador de Sicilia. Hay una foto en blanco y negro donde se lo ve al actual presidente sentado en el auto mientras mantenía entre los brazos a su hermano muerto. Impactante esa imagen, sinceramente. Pero bueno, la cuestión que Mattarella o un presidente de Italia no visitaba Brasil en 24 años. Hablaron de todo con Lula da Silva, por ejemplo, de la guerra en Ucrania, del conflicto que hay en la franja de Gaza, de la transición energética y la lucha contra el hambre, pero también pidieron, fíjense en ustedes, y eso repercutió mucho por acá, que el Mercosur y la Unión Europea, Gustavo, lleguen rápidamente a un acuerdo comercial definitivo. Y ustedes saben que esta negociación está estancada debido a la resistencia de algunos países europeos, entre Mm. ellos Francia. Los agricultores de Francia tienen miedo de percibir, de padecer una competencia desleal, dicen ellos acá, respecto a los ricos y óptimos productos agropecuarios de América Latina, ¿no? Pero bueno, Lula aclaró que Brasil tiene la enorme y neta intención de concluir cuanto antes este acuerdo con el bloque europeo, siempre y cuando sea equilibrado y contribuya al desarrollo de ambas regiones, ¿no? De su lado, el presidente de Italia consideró indispensable llegar rápidamente a una decisión histórica entre dos grandes realidades de cooperación y paz como el Mercosur y la Unión Europea. Aparte, me parece que el hombre tan equivocado no está, porque un acuerdo de este género debería crear un espacio comercial de paz y de desarrollo para más de 700 millones de ciudadanos y de consumidores, que no es poca cosa, me parece a mí, ¿no es cierto? Y bueno, ese es el tema. Hoy el abastecimiento prácticamente sin fronteras, salvo los acuerdos mínimos y los controles esenciales para el abastecer las necesidades de alimentación de la población mundial. Ese es el gran desafío hoy del mundo, ¿no? Totalmente, Y totalmente. en base a temas sostenibles. Totalmente. Recordemos que el presidente Mattarella está en estos momentos en Brasil, digamos, en el marco de las conmemoraciones del aniversario número 150 de la inmigración italiana, justamente en este país hermano nuestro. Tras haber estado en Brasilia, va a estar visitando Salvador, San Pablo, Río de Janeiro, bueno, y el estado Río Grande do Sul, devastado por las inundaciones del mes de mayo, ¿no es cierto? Así que bueno, te puedo contar esta anécdota que siempre comentaba Sí, Juan Pablo II respecto a la relación de profunda amistad que tenía con el comunista Pertini, el presidente de Italia. sí, sí. A ambos se les gustaba esquiar. Vos sabés que Juan Pablo II muchas veces se escapaba, digamos, en escondida para ir a esquiar mientras nadie sabía que en el Vaticano en auto, a una cordillera que tenemos aquí a 250 kilómetros al este de Roma, ¿no es cierto? En la región Abruzzo. Viajaba él y viajaba su secretario particular, y el secretario se sentaba adelante con un diario abierto para que nadie viera quién estaba detrás de él. Por supuesto que el Papa estaba con anteojos negros, sombrero, no estaba vestido de pontífice, de blanco, ¿no? Para ir a esquiar. Pero muchas veces, digamos, públicamente viajaba Juan Pablo II con el presidente Pertini, que era un gran amante del esquí. Viajaban juntos en el mismo helicóptero. Claro, como Pertini era comunista y tenía sus creencias bastante particulares, le decía, obviamente, a Juan Pablo II, bueno, yo lo acompaño, Santo Padre, digamos, a esquiar, vamos juntos, para mí será una enorme alegría compartir este momento con usted siempre y cuando no viajemos un viernes 17, que es el día de la mala suerte para los italianos, ¿no? Bueno, y el Papa decía, bueno, si yo quiero irme solo y no lo quiero tener a usted a su lado, yo me tomo evidentemente un helicóptero el día viernes 17 y martes 13 por las dudas, y se reían entre ambos, ¿no es cierto? Así que fíjense en ustedes qué bien que se llevaban el ultracatólico santo Juan Pablo II y el hipercomunista Pertini, ¿no es cierto? Bueno, todas esas supersticiones vienen de la época de los romanos. Algún día sería interesante recordar esto, ¿m? Que todavía sí se difundió en el mundo y sigue teniendo enorme repercusión. ¿Eh? Algún día vamos a contar varias de esas anécdotas. Por ejemplo, gente que está trabajando puso una escalera sobre un edificio y pasar por abajo de la escalera. Dicen que trae Wow. mala suerte. Bueno, viene de la época de los romanos. Fíjate vos. Totalmente, totalmente. O cuando se te cruza un gato negro Tal. cuando pasa adelante, ¿no es cierto? No, no, absoluta. Yo no soy creyente en esas cuestiones, lo aclaro desde ya, de la manera más absoluta. Aparte, soy un católico practicante, pero respeto las creencias de los demás. Faltaría más, no soy respetuoso. No, Pero acá en obviamente. Italia, ni les cuento, sobre todo en Nápoles, en el sur italiano, ni hablar, es una cultura tremenda, realmente Sí, impresionante, que bueno, después y eso se si esa refleja se trasladó a América y también en la Argentina, que en muchos totalmente. lugares la siguen teniendo presente, ¿no?
totalmente. Bueno, a mí me tocó, digamos, por ejemplo, bueno, enfrentar exámenes cuando iba a la universidad los martes 3 y los viernes 17 y siempre obtenía la máxima calificación, así que yo no creo nunca en esas cuestiones. Totalmente. Está bien, bueno, te cambio de tema y te llevo al Vaticano, que vos siempre hablas de tu vecino Jorge Bergoglio, del Papa Francisco. Hay una pareja de católicos que está teniendo una situación de conflicto. ¿Cuál es la razón? Hay una pareja de católicos, así es que debe enfrentarse a una difícil decisión, casarse o seguir trabajando. ¿Cómo? Eh, claro, el matrimonio o el trabajo, tienen que optar. A ver, eso se debe a que el Vaticano le ha prohibido a estos chicos, a estos jóvenes, casarse, ya que ambos son empleados del Banco del Vaticano, el famoso IOR, ¿te acordás? El Mm, discutible Instituto para las Obras de la Religión, donde el Papa Francisco hizo una limpieza, que ni les cuento, cerró más de 33.000 cuentas corrientes dudosas, digamos, de, bueno, de fondo que no se sabía dónde venían, ¿no es cierto? Pero bueno, justamente se conocieron estos dos novios por trabajar juntos allí. Y luego de un tiempo decidieron formalizar la relación con la celebración de sus nupcias. Y en ese sentido, al ser los dos profesantes de la misma fe, quisieron llevar a cabo una ceremonia acorde a su religión, a nuestra religión en este caso, ¿no? Sin embargo, una nueva norma que entró en vigor en este Banco del Vaticano establece que está rotundamente prohibida la contratación de cónyuges consanguíneos hasta el cuarto grado y afín en primer y segundo grado, según el cómputo canónico de personas y administradores dentro del instituto. Y sumado a esto, aclara que tampoco están permitidas, Gustavo, y no les quito más tiempo, las uniones entre empleados del banco con los trabajadores de otras administraciones del Vaticano, siendo que constituye causa de pérdida de los requisitos de contratación. Y mira, bueno, podrán imaginarse, según esta nueva normativa, si ninguno de los dos renuncia al trabajo una vez que se casen, ambos serán despedidos inmediatamente. No obstante, la normativa contempla que el problema de sociología podría solucionarse si alguno de los dos renunciara voluntariamente. Por eso yo digo, están en esta situación, o casarse o trabajar. Después, bueno, me he enterado, digamos que este caso está siendo considerado por el Tribunal de Trabajo de la Santa Sede, pero la opinión que circula en este ambiente judicial es que los dos novios deberían primero casarse para luego impugnar su despido automático, pero viste, los chicos no quieren llegar a este desenlace porque están trabajando bien, no tienen ningún problema. Y bueno, aunque parezca mentira y parezca una noticia poco importante, se le está dando mucha manija mediática, por lo menos acá en y Italia, esta claro. noticia, porque por un lado el Papa pide que los chicos se casen y formen familia. Y por el otro tenés este palo entre la rueda, donde los jóvenes nuevos novios y futuros esposos tienen que optar entre el casamiento y el trabajo, ¿viste? Bueno, muchas empresas, grandes empresas, no las de tinte familiar, tienen esta cláusula, ¿eh? Que Sí, son las mínimas, pero no tan específica como en este caso se menciona en el caso del banco y en la administración del Vaticano. Eso es fundamentalmente para darle transparencia, pero bueno, está por el medio dos cosas muy fuertes, ¿no? El amor y conjuntamente con eso también la necesidad del trabajo, ¿ve? sí, sí. Para alimentar esa futura familia y desarrollarla. ¿Qué tema, eh? Como te decía, yo soy católico practicante, pero algunas posturas de la Santa Sede son bastante discutibles, de las cuales a mí no me encuentran de acuerdo. Yo no sé si se lo comenté la vez pasada, pero entró en vigencia, por ejemplo, una circular donde está rotundamente prohibido que un empleado que tenga, digamos, tatuaje visible en la piel no puede ser empleado de la Santa Sede. Efectivamente, yo no tengo tatuaje encima en ninguna parte del cuerpo, pero lo mismo, realmente me parece ridículo digamos, poner el palo entre la rueda en este sentido, ¿no? Pero Porque si la no es persona... solamente en el Vaticano, ¿eh? Muchas Sí, empresas, los chicos que tienen tatuajes no son considerados y además también le miran el Facebook y las declaraciones de Instagram y demás, porque claro, ahí ponen claro. como espejo el verdadero pensamiento y lo consideran a la hora de las contrataciones. Un tema muy para tener en cuenta porque los jóvenes a veces no tienen en consideración estos aspectos. Bueno, así que si hay algún jugador campeón del mundo y campeón de América de nuestra querida selección argentina que quiera trabajar en el Vaticano cuando se jubilen, tendrán que cambiar trabajo, sinceramente, o buscar otro lado. O sacarse los tatuajes. Sí, sí, o sacarse los tatuajes, así que lo lamento mucho por Messi, De Paul, Paredes y puedo seguir con la lista. Me parece que el único que se salva y zafa es Julián Álvarez, si no me equivoco. Por lo menos no le he visto tatuajes visibles en las piernas, en los brazos o en la cara, en el cuello. No, tal cual, me parece que es uno de los pocos. Sí, sí, sí.
Así que Bien, bueno, lo que sí hay bastante malestar acá entre los 4.000 trabajadores empleados que tiene la curia. Están reclamando desde hace ya bastante tiempo una mayor tutela de su familia, también a nivel retributivo, y se lo han dicho en la cara al Papa Francisco. Así que bueno, veremos cómo termina el asunto de estos jóvenes. El único que puede resolver este problema es una intervención resolutiva justamente del Santo Padre. Veremos. veremos. Qué noticia, ¿eh? Qué noticia. Marcelo, bueno, muchísimas gracias y Dios mediante nos encontramos mañana, ¿eh? Que disfrutes Y de será este un martes placer, será 16, un gustazo. Día de la Virgen del Carmen. Así Es es. patrona de varias localidades acá de la zona, entre ellos Carlos Casares, Facundo Quiroga, Deney, Pasteur y demás.